Gracias, diputado. Bueno, hoy esta semana, bien dicho, entró en vigencia la reforma al Código Electoral, el 291-A, que fue derogado en la Asamblea Legislativa y entró en vigencia tras la publicación en el Diario Oficial. Esto, de alguna manera, ha sido también señalamientos de parte de algunos partidos de oposición. Y vamos a escuchar, para comenzar y darle pie también a esta explicación que usted nos va a hacer, las declaraciones que diera el diputado Portillo Cuadra relacionado al proceso de formación precisamente de esta ley, digamos una crítica de forma sobre la formación de esta ley, para que más o menos entremos en contexto sobre qué trata este artículo. Esta derogatoria es inconstitucional. En primer lugar, porque viola el artículo 134 de la Constitución y 135, que se refiere al proceso de formación de ley. El presidente de la República no puede sancionar como decreto válido un decreto que tiene una objeción. Y la objeción consiste en que el artículo 95 del Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa dice que para referirse a una ley, cuando se aprueba o cuando se deroga, bastará citar el número de decreto o acuerdo en que se fundamenta. Por lo tanto, al haber fundamentado la derogatoria de este artículo en un año que no existe, en un año que corresponde a la vigencia del Código Electoral y no del artículo que pretendían derogar, se está violentando el proceso de formación de la ley. Por lo tanto, ese artículo es inconstitucional. Ese artículo violenta la normativa de la Asamblea Legislativa. Lo que debió haber hecho de manera responsable es regresar ese decreto a la Asamblea, corregir ese decreto en la Asamblea y mandarlo a publicar ya corregido. Pero la soberbia y la prepotencia política no les permite reconocer un error. Y ese ha sido uno de los grandes problemas que ha tenido este gobierno, en donde cree que todo lo que hace lo aplaude la gente o cree que lo que hace está correcto. Son las declaraciones del diputado Portillo Cuadra, que hace un señalamiento prácticamente de forma del proceso de formación de ley de este decreto. Sí, realmente no es un señalamiento de fondo, sino precisamente de forma, y es un error en la vinculación de la redacción del decreto. Pero fíjese bien, cuando él habla de la inconstitucionalidad, está vinculado necesariamente a algo de fondo. Sin embargo, usted mismo lo está señalando. El señalamiento es algo precisamente relacionado en el error que se hizo al colocar el año, ¿verdad? Pero obviamente es un error de dedo, como dijéramos en los salvadoreños, que es un error que precisamente debe llevar una corrección en el mismo sentido. No se pretende publicar con el año incorrecto, pero lo que él está hablando precisamente se requiere cuando usted está hablando de un error de fondo, ahí sí, porque ahí es donde está vinculado precisamente toda la cuestión de la inconstitucionalidad. Y precisamente, fíjese, usted puede ver cómo la oposición, en lugar de enfocarse en el punto y la esencia precisamente de la reforma, en su desesperación se enfocan en algo que tiene que ver con la forma, con un error en el año, ¿verdad? Entonces, cuando realmente lo que busca la reforma es precisamente adecuar, ¿sí?, los temas electorales, y fíjese que tiene una vinculación específica en la institución, como lo es el tribunal, y los salvadoreños deben de saber, nuestros hermanos en el exterior deben de saber que el tribunal lo único que hace es ver asuntos electorales. O sea, esa institución, su estructura, su capacidad instalada, todo su personal está enfocado en el tema electoral. Administrar un proceso electoral. Así es. Entonces, cuando usted viene y hace un enllave de un año, ¿sí?, para que no se puedan hacer reformas, lo que está haciendo es precisamente abonar a la inoperancia de una institución que lo único que hace es ver asuntos electorales. Entonces, ¿cómo puede creer usted que en un año no va a poder ajustarse en menos de un año? Si lo único que hace es precisamente ver asuntos electorales. Pero también, por otro lado, fíjense que el 291-A
tiene una salvedad. Porque la salvedad consiste en que usted sí puede hacerlo cuando son cuestiones esenciales para el tema electoral.